Alejandra Peñalosa es una mujer joven de 24 años. Es una artista plástica de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, con interés por la concepción de un espacio particularmente vacío y la interacción del ser humano en este. Trabaja desde el medio instalativo y la fotografía. Ella se describe como una artista por convicción, curiosa, con la necesidad de resolver el porqué de todo lo que en su mente genera intriga. Tiene tanto metas claras en su vida como preguntas por responder. Hola, gracias por la invitación, muy bien. Bueno, este es un proyecto de consultoría y gestión de arte. Es una iniciativa de artistas jóvenes de la ciudad de Medellín principalmente y nace por la necesidad de enfrentarnos al medio de una manera más amena y menos forzada. Creo que ETRA se consolida entre amigos, entre compañeros, donde generamos a través de la experiencia que tuvimos como estudiantes y el apoyo que de cierta manera surgió entre nosotros, una experiencia que queremos compartir. Entonces, ETRA en resumen es una mano amiga, ¿cierto? Para todo aquel que quiera tomarla y quiera crecer junto a nosotros. Bueno, ETRA nace como todo en mi vida por una pregunta, ¿cierto? Principalmente cuando nosotros estamos a punto de graduarnos, tenemos esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿cierto? Más de qué vamos a hacer, qué va a pasar, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con todo lo que aprendí? ¿Qué va a pasar conmigo y de cierta manera con lo que yo tengo entendido que es el medio? Entonces, intentando resolver esa pregunta, yo retomo un proyecto que había iniciado en la universidad, en una propuesta que alguna vez hice para un parcial y que había desechado, ¿cierto? Y decidí retomar esta propuesta. Esta propuesta había iniciado con el ánimo de ayudarle a mis compañeros a ubicarse un poco con sus proyectos de investigación. Siempre tuve como la facilidad para entender las ideas de otros y ayudarles a ellos también como a entenderse. Entonces de ahí nació ETRA, pero esta vez no quería hacerlo sola, ¿cierto? Sabía que si yo quería de cierta manera que ETRA empezara a surgir y poder compartir esa experiencia o ese conocimiento que tenía, pues debía hacerlo con alguien más. Así que me comuniqué con mis compañeros, sobre todo con esos compañeros que de cierta manera había historia dentro de la universidad, y empezamos a trabajar juntos principalmente por nuestros proyectos. El proyecto fue creciendo, fue generando como más cuestionamientos, sobre todo por la pregunta de quién es el artista joven y cómo enfrenta el medio, y nos dimos cuenta que nosotros como artistas jóvenes somos muy individualistas y de cierta manera la universidad no nos prepara para enfrentar el medio, y cuando salimos nos toca como batallar una lucha solos, una lucha que no debe ser como individual, sino que cuando se hace como en grupo o se tiene el apoyo y sobre todo una opinión honesta de alguien más, es mucho más fácil. Entonces así nació ETRA, así ha evolucionado hasta ahora, y actualmente la preocupación principal de ETRA es generar red, una red cultural entre artistas jóvenes emergentes que nos permita no depender del medio como tal, sino que podamos llegar a él como iguales. Bueno, cultura, para mí en lo personal como Alejandra, primeramente, es memoria, ¿cierto? Es la memoria que nosotros tenemos de nuestras experiencias del exterior. Eh, Empieza en casa, ¿cierto? Empieza en casa, con la familia, lo que de cierta manera nosotros nos transmiten o esa herencia que nos dan de comportamiento, de historias, de familia. Y después se transforma y de cierta manera empieza a dialogar con el exterior, con los amigos, con la universidad, con el trabajo, con el ir y venir, ya cuando de cierta manera logramos un poco más de independencia, y por último con nuestras convicciones personales. Entonces, eso es cultura para mí, pero desde ETRA la cultura se ha vuelto una red
de experiencias, se ha vuelto la manera en que nosotros entendemos a los demás y que asimismo empezamos a entendernos a nosotros. Se ha vuelto aprendizaje, lo que yo puedo aprender el otro y lo que yo le puedo enseñar al otro. Se ha vuelto como un compartir sobre todo de iniciativa, de luchar todos como juntos por un mismo objetivo, que es vivir del arte, y sin la necesidad de pasar por encima de nadie, sino haciendo de todo ese como, como ese recuerdo, como esa experiencia, como esa vivencia, una voz, una sola voz, para que suene mucho más fuerte. Bueno, creo que indiscutiblemente nosotros como artistas estamos siempre como muy sensibles al contexto. A nosotros nos han enseñado que de cierta manera nuestras investigaciones o el foco de nuestras obras siempre es el contexto. Lo que nos ha de cierta manera dado un sentir un poco más alerta o un poco más sensible a todo lo que nos rodea. Actualmente en el país pues estamos enfrentando como jóvenes, ¿cierto? Una situación complicada de violencia, de falta de cultura. Creo que empezamos por ahí. Creo que en este momento, cuando se empiezan a dar los quiebres sociales, todo parte desde la ignorancia. Creo que tanto el pueblo, cuando lucha, y como quien se levanta contra el pueblo, tiene un alto grado de ignorancia, y no es por falta de saber o de información, sino porque en el país como tal, culturalmente, desde la educación, no nos han enseñado de cierta manera a entendernos entre nosotros. Creo que la problemática principal ahora parte desde la educación, ¿cierto? Desde que estamos en el colegio, y es más fácil que el profesor de cierta manera se ponga en contra del estudiante, que el profesor ponerse en zapatos del estudiante y entender sus preocupaciones. Desde que nosotros como individuos no nos preocupamos por el que salió a la calle y de cierta manera, digamos, te tropezaste con él y a ti te dio rabia y lo insultaste, pero no tienes idea si ese alguien viene así porque tiene una situación personal que le afecta. Creo que a nosotros desde la educación nos hace falta empatía. No nos han enseñado a ser empáticos, ni mucho menos a preocuparnos por el otro. Y es lo que está generando ahora un confrontamiento entre, no solamente como la policía o el gobierno, sino entre nosotros mismos. Desde el discurso político, incluso desde el mismo auge en el arte, ¿cierto? Es como una necesidad de competencia insana, donde si no pasas por encima del otro, pues entonces no fue lo suficientemente válido, no fue lo suficientemente exitoso. Entonces, desde ETRA, cuando abordamos estos temas, de cierta manera, lo que queremos es generar eso, una conciencia para seguir evitando ese discurso de ignorancia, y desde un discurso positivo, mostrándole a la gente la parte positiva de las situaciones, cuáles son las herramientas adecuadas para abordarlas, y que es como una invitación sobre todo, primero a cuestionarse y segundo a investigar, ¿cierto? A investigar, a que la gente sepa que puede salir de esa ignorancia, que no necesita del Estado para ello, y, y a reflexionar. Creo que es la manera en que nosotros de cierta manera invitamos a la gente o les mostramos un poco qué sentimos nosotros como artistas referente a las problemáticas actuales. Bueno, yo creo que es como una relación de acción-consecuencia, ¿cierto? El artista, por decisión, puede ser gestor, y si es gestor, pues su campo de acción es el medio, ¿cierto? Entonces, cuando tú como artista decides
meterte en la gestión, pues primero tienes que conocer o saber qué estás gestionando, porque no es simplemente impulsar o de cierta manera promover tu obra o tu trabajo, sino saber cómo dialoga lo que estás proponiendo y lo que estás haciendo con ese medio al que te va a enfrentar. Creo que principalmente tenemos que sacarnos de la cabeza la idea del medio que en la universidad nos enseñan, ¿cierto? Porque cuando nos enfrentamos con la realidad es totalmente diferente. Segundo, como artista te lo tienes que creer. Si nosotros decidimos ser artistas, creo que debemos empezar con una convicción, ¿cierto? De que en el momento en que tú empezaste a hacer o a estudiar artes, ya eres artista, que no necesitas de cierta manera solamente un cartón para considerarte artista, sino que te lo tienes que creer, porque de eso depende la persona que te escuche y de eso depende de cómo te toma el medio. Entonces, creo que es un proceso. Empieza primero desde el artista y su convicción como artista, después de cómo el artista quiere o de cierta manera se proyecta dentro del medio profesional cultural, que uno de esos, pues, de esas partes sería la gestión o sería simplemente como el desarrollo plástico y entregar ese desarrollo plástico a otra persona. Y por último, ¿a qué medio te enfrentas? ¿Cierto? Entonces, creo que nosotros nunca dejamos de investigar. Y el mismo proceso que tenemos que hacer con nosotros mismos y con nuestra obra, pues lo tenemos que seguir haciendo, independientemente como del camino que elijamos. Y esa es como la base de todo. Creo que es más una relación de proceso y como de acción-consecuencia que tres cosas por separado. A ustedes por permitirme como comunicarles primero mis ideas y segundo, que también que otro las escuche.